El sol aún estaba alto cuando todo comenzó. El campo se extendía ante él, la tierra siendo cortada lentamente por los arados, mientras los bueyes avanzaban a paso firme. Era un día cualquiera, trabajo duro y repetitivo, como tantos otros. Y allí estaba Eliseo, concentrado, guiando el arado con firmeza, viviendo una vida sencilla, estable y predecible. Nada indicaba que ese sería el día que lo cambiaría todo. De repente, una presencia se acerca. No hubo anuncio, no hubo advertencia. Solo un hombre caminando hacia él. Era Elías, un profeta conocido, respetado y también temido. Su vida no era ordinaria, su mensaje no era superficial, y su presencia conllevaba algo diferente. No era solo un hombre de paso, era alguien enviado. Puede que Elías aún no comprendiera del todo lo que estaba sucediendo, pero algo en ese momento ya comenzaba a moverse. Elías no pronuncia un discurso, no explica, no lo llama por su nombre. Simplemente se acerca y arroja su manto sobre Eliseo. Un gesto sencillo, pero cargado de significado. Aquella capa no era solo una prenda de vestir. Representaba autoridad, un llamado, una misión. Era como si, en ese instante, Elías le dijera sin palabras: ahora, algo nuevo comienza para ti. El tiempo parece detenerse. Eliseo siente el peso de aquel gesto, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Algo dentro de él cambia. El campo sigue ahí. Los bueyes permanecen. La rutina continúa. Pero ahora, nada es igual. Sin decir mucho, Elías sigue su camino, como si supiera que lo esencial ya se había hecho. Pero Eliseo no puede simplemente seguir como antes. Se detiene, mira a su alrededor, observa lo que siempre ha hecho, y se da cuenta de que este momento exige una decisión. No fue solo una invitación, fue un llamado, y los llamados como ese no permiten que uno se quede en el mismo lugar. Corre tras Elías. Aún hay preguntas, aún hay sentimientos encontrados. Pero hay algo más fuerte que todo eso, la certeza de que su vida ya no seguiría el mismo camino. Aquel hombre que araba la tierra, ahora era llamado a algo mucho más grande, algo que aún no comprendía del todo. Pero eso cambiaría su historia para siempre, porque a veces Dios no empieza con explicaciones, empieza con un gesto, y depende de nosotros decidir si lo ignoraremos o si responderemos. El gesto ya se había hecho. El manto sobre sus hombros no era solo un símbolo, era un punto de inflexión. Eliseo se detuvo un instante, contemplando lo que siempre había hecho. La tierra, los bueyes, el arado, todo seguía allí, exactamente como antes. Pero, en su interior, algo ya no era igual. Corrió tras Elías, no solo por impulso, sino porque comprendió que no podía ignorar ese momento. Al alcanzarlo, le hizo una petición sencilla pero significativa. Déjame despedirme de mi padre y mi madre, y luego iré contigo. No era duda, era transición. Era reconocer que un ciclo terminaba y otro comenzaba. Elías lo permitió, sin presión, sin insistencia, porque una verdadera vocación no necesita ser forzada. Simplemente se responde. Elías regresó, pero no con la intención de quedarse. Regresó para cerrar un ciclo, para cerrar lo que formaba parte de su antigua vida. Y entonces sucede algo extraordinario. Toma los bueyes que usaba para trabajar y los sacrifica. El arado, que representaba su oficio, se usa como leña, prepara una comida y la comparte con quienes lo rodean. No fue un simple gesto, fue un acto de decisión, sin vuelta atrás, sin planes de regresar. Era como si dijera: esta etapa ha terminado. Después, se despide de su familia, sin saber exactamente qué le deparaba el futuro, pero con la certeza de que no podía seguir por el mismo camino. Y entonces se marcha, ahora ya no como agricultor, sino como alguien que decidió seguir un propósito mayor. Comienza a acompañar a Elías, no como un igual, sino como un aprendiz, observando, sirviendo, aprendiendo en silencio, viendo de primera mano cómo vive un hombre guiado por Dios. Cada paso junto a Elías era una lección, no solo palabras, sino vida, fe, obediencia, valentía. Eliseo no busca la fama de inmediato, no empieza haciendo grandes cosas, empieza sirviendo, presente, atento, disponible, y así comienza su nuevo camino. No con reconocimiento público, sino con la voluntad de aprender, porque antes de liderar, necesitaba formarse, y aquel hombre que lo dejó todo atrás, ahora se estaba preparando para algo que aún no podía ni imaginar. Los días comienzan a pasar, y la nueva vida de Eliseo toma forma. Ya no está en el campo. Ahora, sus pasos siguen los de Elías. Pero, a diferencia de lo que muchos podrían imaginar, no hay una posición destacada ni reconocimiento inmediato. Eliseo no asume el liderazgo, sirve, observa, aprende, a menudo en silencio. Mientras Elías se mueve de un lugar a otro, Eliseo está presente,
acompañando a Elías en cada paso, atento a cada palabra, notando detalles que muchos pasarían por alto. Ve cómo habla Elías, cómo reacciona, cómo confía y, sobre todo, cómo depende de Dios en todo. No se trataba solo de presenciar milagros, se trataba de comprender lo que hay detrás de ellos. A veces, la situación parece imposible. Falta de recursos, peligro por doquier, desafíos inesperados. Pero Eliseo comienza a notar un patrón. Elías no se desespera, no actúa impulsivamente. Espera, escucha, obedece, y entonces Dios actúa. Los milagros no ocurren por casualidad. Vienen tras la obediencia, tras la confianza, tras la entrega, y esto transforma a Eliseo desde dentro. Aprende que la fe no es solo creer cuando todo va bien, sino mantenerse firme cuando no hay garantías. Aprende que la obediencia no siempre tiene sentido al principio, pero siempre da frutos al final. Aprende que depender de Dios no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Mientras tanto, su papel sigue siendo sencillo. Sirve, ayuda, se ocupa de los detalles. Está disponible, y es precisamente en este espacio aparentemente pequeño donde algo grande se está forjando en su interior. Porque Dios no forma a una persona solo a través de los grandes momentos, sino también en los procesos silenciosos, en los días cotidianos, en las pequeñas decisiones. Eliseo podría haber querido acelerar las cosas, buscar posición, darse a conocer, pero eligió quedarse, aprendiendo, creciendo, fortaleciéndose desde dentro. Y, sin darse cuenta, aquel hombre que una vez araba la tierra, ahora se estaba preparando para llevar algo mucho más grande. Porque antes de experimentar lo sobrenatural, necesitaba comprender quién es la fuente de todo. Y esa lección la aprendía día a día. Había pasado el tiempo. El paseo junto a Elías ya no era una novedad, pero algo en el ambiente comenzaba a cambiar. Un silencio diferente flotaba en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Y, en cierto modo, así era. Elías comienza a moverse entre ciudades. Gilgal, Betel, Jericó, lugares familiares, pero ahora con un propósito específico. Y, en cada parada, se repite una frase, sencilla, directa: quédate aquí. Elías mira a Eliseo y le dice que no vaya más allá, como si le diera la oportunidad de detenerse, de no continuar, de no llegar hasta el final. Pero la respuesta de Eliseo también se repite, sin dudarlo: por la vida del Señor, no te dejaré. No era solo insistencia, era una decisión, era lealtad. Comprendió que este viaje no se trataba de conveniencia, sino de compromiso. En Betel, los discípulos de los profetas se acercan a Eliseo. Lo saben, presienten lo que está por suceder, y le dicen: ¿sabes que hoy el Señor se llevará a tu maestro? Fue una confirmación, una advertencia, quizás incluso un intento de prepararlo. Pero Eliseo responde con firmeza: lo sé, guarda silencio. No quería distracciones, no quería que nada interfiriera en ese momento. Estaba concentrado, decidido a quedarse hasta el final. En Jericó, la escena se repite. Una vez más, Elías le dice que se quede. Una vez más, Eliseo se niega. Paso a paso, decisión tras decisión, continúa. No por obligación, sino porque eligió estar allí. Eligió no abandonar. Decidió no retroceder. Continúan juntos hacia el Jordán. El punto final, el lugar donde ocurriría algo definitivo. 50 hombres observan desde lejos. Saben que este momento es especial, pero solo Eliseo permanece al lado de Elías, hasta el final, sin desviarse, sin distraerse, sin rendirse. No era solo cercanía física, era conexión, era honor, era el reconocimiento del valor de ese viaje, porque Eliseo comprendió algo que muchos no entienden. Hay momentos en la vida que no se pueden vivir desde la distancia, y algunas decisiones lo definen todo. Y allí, en ese último camino junto a Elías, Eliseo demuestra que no solo lo acompañaba, estaba comprometido, y esa lealtad silenciosa estaba preparando el camino para todo lo que vendría después. El viaje había llegado a su punto más decisivo. Tras cruzar ciudades, rechazar despedidas e ignorar distracciones, Elías y Eliseo se encontraban ante un momento único. El silencio a su alrededor parecía tener un peso diferente, como si el tiempo se detuviera. Estaban juntos, solos. Elías mira a Eliseo, no solo como a un maestro, sino como a alguien que sabe que este es uno de los últimos momentos junto a su discípulo. Entonces, rompe el silencio con una pregunta directa: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me lleven? No era una pregunta cualquiera, era una oportunidad, un momento único, quizás la última petición. Eliseo podía pedir muchas cosas: reconocimiento, seguridad, un camino más fácil, pero lo que sale de sus labios revela todo lo que se había forjado en su interior durante ese tiempo. Responde: que pueda recibir una doble porción de tu espíritu.
Por un instante, la petición resonó. No era algo insignificante, no era algo superficial, era audaz, profunda. Eliseo no pedía un puesto, ni fama, pedía capacidad espiritual, fortaleza, autoridad, una medida aún mayor de lo que había visto en Elías. No por orgullo, sino porque comprendía la magnitud de la misión que le esperaba. Sabía que continuar lo que Elías había comenzado no sería sencillo. Exigiría más, mucho más. Elías escucha y responde con seriedad. Has pedido algo difícil. No imposible, pero exigente. No dependía solo del deseo, sino de algo superior. Luego añade, si me ves cuando me lleven, se te concederá. Si no, no. Ahora bien, había una condición. No se basaba en el esfuerzo físico, sino en la atención, en la perseverancia, en estar presente en el momento preciso. Una vez más, todo volvió a lo que Eliseo había demostrado desde el principio. Permanecer, no desviarse, no perder el enfoque. Esa petición no fueron palabras vacías. Era el reflejo de un corazón preparado, de alguien que pasó días, meses, quizás años, aprendiendo en silencio, sirviendo sin distinción, observando cada detalle. Y ahora, en ese momento final, no pide algo pasajero, pide lo que verdaderamente importa, aquello que lo sustenta todo, la presencia, la unción, la capacidad de continuar con el propósito. El viento comienza a intensificarse, la atmósfera cambia de nuevo, algo está a punto de suceder, y Eliseo permanece allí, atento, firme, sin apartar la mirada, porque sabe que ese momento no se puede perder, y la petición que hizo está a punto de ser respondida. Había llegado el momento. Después de todo lo que habían vivido juntos, después de cada paso, cada conversación, cada lección aprendida, ahora algo diferente llenaba el aire. El aire parecía más denso. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad, como si la creación misma reaccionara a lo que estaba a punto de suceder. Elías y Eliseo continuaron caminando, uno al lado del otro, sin prisa, sin distracciones, hasta que, de repente, lo inesperado rompió el silencio. Apareció un torbellino, fuerte, imponente, girando con fuerza ante ellos. Y entonces, algo aún más impresionante. Un carro de fuego, con caballos de fuego. Una visión que no se puede explicar de forma común, algo que trasciende lo natural. Esto no era solo un fenómeno, era una intervención directa del cielo. Y, en medio de todo esto, Elías fue separado de Eliseo, no por elección propia, sino por un acto divino. Eliseo ve, no aparta la mirada, no retrocede, no se esconde, permanece allí, exactamente como era necesario, atento, presente, y entonces Elías es llevado. No hay una larga despedida, no hay un discurso final, solo la consumación de algo sobrenatural. Asciende, es llevado al cielo, sin pasar por la muerte, uno de los momentos más extraordinarios jamás vistos. Y Eliseo lo observa todo, sus ojos siguen cada detalle, su corazón siente el peso de ese instante. Y entonces exclama, Padre mío, los carros de Israel y sus jinetes. No fue solo una expresión, fue reconocimiento, fue honor, fue dolor por la separación y, al mismo tiempo, la comprensión de que algo más grande estaba sucediendo. Elías desaparece, el cielo vuelve al silencio, el viento amaina y todo lo que queda es el impacto de aquel momento. Eliseo estaba allí, solo, pero no como antes. Algo había cambiado, algo se había transferido, lo que había pedido le había sido concedido y, ante esto, rasgó sus vestiduras. Un gesto profundo, no solo de tristeza, sino de transición. El tiempo de aprendizaje había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de la acción. En el suelo, algo llamó su atención. El manto, ese mismo manto que una vez le habían echado encima en el campo, ahora estaba allí de nuevo, pero no como una invitación, sino como una confirmación. Eliseo lo recogió, con reverencia, con comprensión, y en ese instante, todo cobró sentido. El hombre que empezó arando la tierra, ahora cargaba con una responsabilidad espiritual, porque no solo vio lo sobrenatural, sino que quedó marcado por ello. Y ese momento no fue solo el final de un viaje, fue el comienzo de otro. El silencio que siguió a la partida de Elías fue profundo. El sonido de sus pasos juntos se había apagado, la voz del maestro que guiaba cada decisión se había apagado. El cielo se había cerrado de nuevo, el viento había cesado, y ahora, por primera vez, Eliseo estaba solo, pero no vacío. En el suelo, frente a él, yacía el manto. Ese mismo manto que, un día, había cambiado su vida en el campo, ahora volvía a sus manos, no como una vocación, sino como una responsabilidad. Elías se acerca, se inclina y lo recoge, con cuidado, consciente.
No era solo un objeto, era el símbolo de todo lo que había vivido hasta entonces. Representaba el aprendizaje, el camino, la fidelidad y ahora, la continuidad. Por un instante, permanece en silencio. Respira hondo, mira a su alrededor y comprende que este es el punto de inflexión. Elías ya no está delante. Ahora es él. Se vuelve hacia el río Jordán, el mismo río que, poco antes, había cruzado con Elías a su lado. Pero ahora la situación es diferente. No hay compañía, no hay nadie que lo guíe, solo él y el manto. Al llegar a la orilla, Eliseo sujeta firmemente el manto y, con un gesto decisivo, golpea las aguas. Pero antes, resuena una pregunta. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? No era duda, era una declaración. Era el reconocimiento de que el poder no residía en el hombre, sino en Dios. Y entonces, algo sucede. Las aguas se separan. Igual que antes, el río se divide ante él, confirmando que lo que había pedido le había sido concedido. Eliseo cruza, ya no como aprendiz, sino como profeta. Quienes observaban desde lejos lo perciben, lo reconocen. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. No era solo una continuación, era una nueva etapa, con nuevos desafíos, nuevas responsabilidades, pero con la misma fuente. A partir de ese momento, cada paso que daba Eliseo tendría un propósito claro. Ya no se estaba preparando, estaba listo para actuar. El hombre que lo dejó todo atrás, que sirvió en silencio, que permaneció hasta el final, ahora comenzó oficialmente su misión. Y ese manto, que un día fue solo una señal, ahora era la prueba viviente de que Dios levanta, prepara y establece a quienes están dispuestos a obedecer. Había llegado el momento decisivo. Eliseo estaba de nuevo ante el río Jordán, el mismo río, la misma orilla, pero una realidad completamente diferente. Antes, estaba junto a Elías, observando, aprendiendo, viendo cómo el milagro se desarrollaba ante sus ojos. Ahora, no había nadie que lo guiara, solo él, y el manto en sus manos. El sonido del agua que corría parecía más fuerte en ese instante, como si la escena misma pusiera a prueba su valentía. Después de todo, no se trataba solo de cruzar un río, era dar el primer paso solo. Eliseo sujetó el manto con firmeza. Por un momento, miró las aguas, respiró hondo, y entonces hizo algo que reveló todo en su interior. No confiaba en el objeto, no confiaba en sí mismo. Invocó a Dios. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Esta pregunta no es duda, es una postura, es reconocer que el mismo Dios que actuó antes sigue presente ahora, y entonces, con decisión, golpea las aguas con su manto. Por un breve instante, no sucede nada. El tiempo parece detenerse, pero entonces, las aguas comienzan a moverse, se separan, se abren, como antes, formando un camino seco ante él. No fue imaginación, no fue coincidencia, fue una confirmación. El mismo poder, la misma presencia, ahora con él. Eliseo observa esto con profunda reflexión, no como alguien sorprendido, sino como alguien que comprende el significado de ese momento. Da el primer paso y cruza. Cada paso sobre tierra seca no era solo movimiento, era prueba de que Dios estaba con él. Al otro lado, algunos observaban desde la distancia, hombres atentos, testigos de ese instante. Y al ver lo que sucedió, no cabía duda. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. No fue solo un milagro, fue una declaración visible. El comienzo oficial, la confirmación pública. El hombre que antes seguía, ahora lideraba. El que aprendía, ahora practicaba. Y lo más importante, Dios no se había quedado en el pasado. Continuaba actuando, ahora a través de Eliseo. Y ese primer milagro no fue el más grande que realizaría, pero fue, sin duda, el más extraordinario. Porque allí, en ese momento, dejó de ser simplemente alguien que presenciaba lo sobrenatural, y se convirtió en alguien a través de quien lo sobrenatural sucedía.